Listo. Aquí no me deja, no me deja ver pantalla completa. No sé por qué. Listo. Esperemos aquí que me dejen visualizar. Exacto. Bueno. Entonces, nosotros estamos en la clase 13, que le hemos denominado estrategias de comprensión de lectura. En nuestro proyecto y durante todo el curso, pues hemos trabajado a través de lo que tiene que ver con un proyecto para leer y escribir en el aula universitaria, y lo hemos ubicado dentro de la escritura de un ensayo académico expositivo argumentativo. Pero alrededor de él pues está el plan, el proyecto como tal, y para hacer ese proyecto lo que hemos hecho es hacer cada una de las partes o conceptos que acompañan todo el proyecto. Entonces, lectura y escritura en el mundo universitario. Digamos, este es el campo donde estamos nosotros, y no es cualquier contexto, sino el contexto específico de la universidad y de lo que implica pues, nuestro proceso como estudiantes, en el caso de ustedes. Nosotros allí esperamos que se siembre la semilla de seguir desarrollando esas competencias, no solamente para el área del conocimiento, sino la lectura crítica, analítica, para aprender, ¿sí? Para llegar al conocimiento. Digamos que son esos los objetivos fundamentales de los textos académicos. Y ya cuando terminamos carrera, ya somos profesionales, pues también vamos a encontrar que la lectura y la escritura son ejes fundamentales de ese proceso, ya que el ser humano como tal vive y trabaja alrededor de la lectura y la escritura. Entendía la lectura y la escritura no solamente en aspectos de leer para sacar notas o leer para ser evaluado, ¿sí? Sino leer en toda la connotación que la lectura tiene. Entonces, todo esto requiere un desarrollo, lo vamos a observar detenidamente, y también tenemos que entender que en el caso del video que acabamos de ver, ¿cierto? Que trabajamos con Charles Chaplin, vemos cómo uno puede hacer una lectura literal, ya que dice el video, y saco de allí como lo fundamental. Puedo hacer una lectura inferencial, entonces yo puedo entrar a decir, bueno, es que la máquina puede suplir al hombre en la época de la industrialización, entonces, y puedo hacer un análisis crítico. Crítico no es solamente decir que es bueno o malo, sino entrar a hacer la comprensión real de lo que el texto ofrece. Entonces, bueno, es el paso del capitalismo, el poco respeto por el trabajador, bueno, ya serían otras lecturas, lo que quiere decir, digamos, en relación a los niveles, es que uno no lee solamente de una manera única, sino que hay varias formas de lectura y varios momentos. Sería como lo fundamental allí. En el caso de los textos académicos, recuerden que hay una estrategia específica, ya que no es lo mismo leer en otros espacios como leer en la universidad. Entonces, en el caso de ustedes,
Pues en este momento no sé cómo se está manejando la lectura y la escritura en las disciplinas de ustedes, pero requiere pues unas lecturas no únicas, sino que haya varias lecturas. Por eso hablamos de lecturas exhaustivas. Y no hacemos una sola lectura, sino varias lecturas. En el campo, digamos, de las disciplinas requiere hacer ese proceso. Tener en cuenta la intención que esté identificada en el tipo de texto que estemos trabajando, tanto del escritor como del lector. O sea que cuando nosotros vemos la fábrica, ¿sí?, el proceso que vimos de la escena, ahí vemos que hay una intención específica en el autor, ¿cierto?, en el guionista, en el cineasta, que nos da una visión de sociedad, una visión de pensamiento, y eso nosotros lo tenemos que leer, ¿sí? Estaría allí parte de esa forma. Nosotros cuando leemos hacemos unas estrategias antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. O sea que cada vez es, digamos, en el campo de sus, digamos, asignaturas, o a medida que vayan avanzando en sus semestres, pues van a tener mucho más lecturas. Entonces, las estrategias de lectura serían necesarias para que usted mejore la comprensión y posibilite que entienda pues lo que le quieren dar en cualquier área que usted esté trabajando. O sea, a usted le están diciendo, mire, es que para trabajar la odontología se necesita esto y esto y esto, o para trabajar la ingeniería. Entonces, esas lecturas van construyendo en ustedes pues personas que pueden establecer discursos de acuerdo a lo que van aprendiendo. Entonces, antes de la lectura va a entrar a funcionar mis propios conocimientos previos. Ah, pero es que yo no sé nada de odontología, o yo no sé nada de ingeniería, o yo no sé. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos un proceso de saberes que hemos ido construyendo. Es allí donde ponen a funcionar, pues, esos saberes que llamamos conocimientos previos, que de pronto no sean tan específicos del área con la cual ustedes están trabajando. Pero ese es el ejercicio que cualquier ser humano hace cuando realiza una lectura. Durante la lectura hay unas inferencias, ¿sí? O sea, yo infiero, como decimos ahora con el video, yo infiero que el cineasta Charles Chaplin quiso mostrar el poco reconocimiento que se le hace al trabajador y lo que importa es la máquina. Bueno, entonces es una inferencia. Entonces voy haciendo ese proceso de comprensión y reviso a través de esas inferencias, bueno, qué es lo que en realidad dice el texto como tal. Después de la lectura, ya viene entonces, ya sintetizo, resumo o identifico lo fundamental, ¿sí?, que lo puedo hacer por varios recursos, o sea, con varias formas de hacer el trabajo de comprensión, que puede ser un resumen, puede ser un mapa conceptual, puede ser una reseña u otro tipo de documento. Entonces nosotros estamos parados aquí en leer en las disciplinas, que es lo que permanentemente hacemos. Las competencias que nos da la universidad, pues tenemos que irlas moldeando por la cantidad de textos que se manejan en la universidad, y eso hace en algunos casos que los estudiantes puedan salir por bajo rendimiento porque se les acumula demasiada lectura y no han podido como asimilar ese proceso. Entonces, eso es digamos, un punto que hay que ponerle cuidado en la medida en que ustedes vayan desarrollando sus propias estrategias y posibiliten que ustedes puedan rendir pues de acuerdo a lo solicitado, ¿sí?, y que puedan aprender.
Pero las estrategias de lectura pues están enfocadas principalmente a la comprensión. O sea, comprender qué dice lo que estoy leyendo. ¿Sí? Yo puedo hacer la lectura de un documento y en primera lectura puedo darle un sentido a lo que leí. Pero en este caso nos hablan de que el lector no es pasivo, el lector no es que lee y repite lo que dice el documento. ¿Sí? En el caso, estamos hablando de un lector activo, un lector que está motivado y que permanentemente está haciendo procesos de aprendizaje. Entonces debe encontrarle sentido, tener un sentido que puede ser, pues ¿para qué leo este documento? ¿Para qué lo voy a leer? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué conozco yo sobre el tema? Ahora una compañera me dijo, es que yo he visto la película. Entonces miren que ahí hay un conocimiento previo, ¿no? O sea, ya hay una relación de contexto de la lectura que hacemos de la escena. Hay un estudiante que, que ya la conocía o que ya la había visto. ¿Sí? Todo eso comienza a funcionar a la hora de hacer el proceso de comprensión. Tener confianza de que podemos leer, comprender, que es un proceso que no se hace pues de un momento a otro, ¿cierto? Eso sería como lo que nos interesa allí. Esto sería lo fundamental, pues que aquí la autora Soler pues nos hace referencia a ello. Aquí hay un video de Casani, pues que ustedes después lo pueden observar, donde él hace un análisis de las equivocaciones que ha tenido la educación con respecto a enseñar a leer y escribir, y que eso ha repercutido pues en las deficiencias que algunos estudiantes podrían tener y lo que último pues que se refleja en las pruebas saber, ¿sí? Porque recuerden que las pruebas saber ya están enfocadas al campo de la lectura crítica, ¿cierto? En el caso nuestro, como una forma de poner a funcionar qué es una estrategia de lectura, vamos a usar dos herramientas, la herramienta del resumen y la herramienta del mapa conceptual. En el caso del resumen, pues sabemos que es un instrumento fundamental para la comprensión de los textos que nosotros estemos leyendo, ya sea en una asignatura o en otra. Sabemos que hay varias clases de resúmenes, ¿no? Aquí en esta imagen, ustedes tienen de un solo párrafo, es cuando hablamos, cuando ustedes leen un artículo o un informe científico, encuentran el resumen. Recuerdan en los artículos que nosotros hemos trabajado para nuestras áreas, pues aparece el resumen como uno de los, digamos, puntos que tienen que ver con la construcción de este tipo de texto. Pero ese le llamamos abstract, ¿sí? Así que ese no es el que permanentemente nosotros usamos para hacer ejercicios de comprensión o para que, bueno, aquí les entrego el documento, por favor, resúmanlo, ¿sí? Entreguen un resumen. Entonces, allí las características de ese resumen debe ser fidelidad. O sea, no es que yo me coloque a inventar, sino que tengo que hacer un análisis desde el mismo texto. O sea, no puedo inventar. Debe ser completo, debe ser breve, debe tener coherencia, digamos que esas son las características fundamentales, y es objetivo. Contiene las ideas principales, se escribe en tercera persona. Allá miren que aquí entra el uso del español con sus categorías gramaticales. Se emplean palabras propias y debe ser solamente un tercio del texto original. Si ustedes hacen un estudio sobre el resumen,
van a encontrar que hay diferentes tipos de resúmenes. El que a nosotros nos interesa más ahorita sería el académico, pero hay informativo, hay descriptivo y hay de síntesis o astral, que sería el que ustedes encuentran en los documentos de artículos o informes de investigación. ¿Sí? Bueno, cuando estamos hablando de comprensión, también tenemos que entrar en lo de la virtualidad, ¿sí? O sea, todo lo que es lo tecnológico, lo mediático, cómo se leen esos documentos y qué tipo de lectura de pronto empieza a funcionar dentro de esos entornos. Aunque hace rato que nosotros estamos funcionando con los textos multimodales, que se llaman así, pero pues ahorita tiene mayor fuerza por la situación de la modalidad de virtualidad asistida. ¿Sí? Entonces hay que también tener en cuenta ese tipo de textos que están ahí como presentes. Bueno, entonces, como hicimos con el video, para yo comprender un texto, en el caso pues este no es escrito sino video, me sitúo en, bueno, de qué me están hablando, es una escena, hace parte de una película, ¿sí? Pertenece a Charlie Chaplin, en el contexto del siglo pasado, en tal país, todos esos elementos son importantes allí. Tengo el texto base, que sería la escena, ¿sí? Y yo comienzo a trabajar la memoria superficial, que sería, bueno, hago la lectura de todo el documento y poco a poco voy haciendo el ejercicio de los pasos que debo seguir para leer cualquier tipo de documento, ¿sí? Entonces, una de las autoras que ha trabajado muchísimo sobre la comprensión, pues nos dice, bueno, definitivamente leer es necesaria la interacción. O sea, que leer no es que este texto que yo tengo aquí, pongamos ensayos científicos, pues que es un texto muerto, ¿no? No, un texto, gracias a mi lectura, pues cobra valor, cobra sentido, y yo hago una interacción entre lo que dice el escritor y lo que yo como lectora estoy buscando. Entonces, ahí hay que entrar a ser más activo en la lectura. Tiene unas implicaciones. Bueno, un lector que es activo, que tiene una propuesta de lectura, unos objetivos, unas finalidades. ¿Sí? Implicación fundamental, salvo informaciones muy... Leer implica comprender. Los textos que leemos son diferentes, no todos son iguales. Entonces estamos hablando también de tipos de lenguaje, ¿no? Lenguaje visual. Entonces, en el caso del lenguaje verbal, los textos, la interpretación que hace el lector depende de su objetivo. El significado del texto se construye por parte del lector y siempre hacen referencia a los conocimientos previos. En resumen, leer es comprender el lenguaje escrito, en este caso estamos hablando del lenguaje escrito, y en esta comprensión interviene el texto y el contenido. Hay una relación entre texto y contenido. O sea, los dos son fundamentales. Texto base sería la lectura que yo estoy realizando. Y para eso, dicen los autores, necesitamos decodificar. O sea, decodificar es entender lo que nos estamos proponiendo dentro del texto, ¿cierto? Y ahí, en esa decodificación, aquí yo decodifico, yo digo, ah, sí, lo que Solé me quiere decir es que realmente si no hay una relación entre lector y, y texto, entonces no habría una forma de comprensión más adecuada, ya que hay una actividad permanente. Entonces, ese sería como el concepto de lectura
que estamos manejando nosotros, ¿cierto? Para cerrar aquí con lo que significa ensayo académico. O sea, nosotros estamos haciendo un ensayo académico y en el contexto que estamos trabajando tenemos un tipo de definición, la función que cumple y la estructura que vamos a manejar. Ese sería pues el proyecto con el cual vamos a seguir trabajando. Entonces, esos son como los puntos fundamentales pues que vamos a revisar ahí fundamentalmente. Entonces, aquí vamos a revisar algunos documentos pues, que nos ayudan como a entender todo este proceso de una manera gráfica, rápida y pues porque para ello se necesita mucho tiempo. Entonces tenemos en este documento, es una infografía, comienza con una frase de Santa Teresa de Jesús: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Es muy acertado. Entonces aquí los autores dicen, bueno, miremos la lectura en 5 pasos. Esto era lo que estábamos hablando ahorita con respecto a la escena. Cuando leemos estamos en el contexto. Hay que reconocer el contexto para hacer el análisis también del lugar, el tiempo y el propósito. Está usted como sujeto lector, están sus conocimientos previos, están las motivaciones, las intenciones. Y el tipo de texto, la tipología. En este caso estamos hablando del lenguaje del cine, ¿sí? Una tipología, estructura, qué terminología tiene en el caso de los textos que ustedes leen, quién es el autor, cuáles son sus intenciones. Entonces, ese sería el embudo que reúne los elementos básicos de una comprensión de lectura, al contexto, el sujeto y el texto. Entonces, para leer se necesita distintos niveles. Está del menor, que es el literal, el que uno hace en primaria, y que parece ser que todavía muchos estudiantes cuando llegan a la universidad pues estarían de pronto en este nivel literal porque no se ha desarrollado el nivel más alto que sería el crítico. ¿Sí? El nivel medio sería inferencial, entonces leer tras las líneas sería el crítico intertextual. O sea, no está allí, pero yo hago una lectura más allá. Leer entre líneas, infiero lo que el texto está queriéndome aportar, y leer las líneas, pues simplemente decir ensayos científicos, pautas para la redacción, presentación y sustentación de ensayos argumentativos. ¿Sí? Eso es lo literal. ¿Sí? No, o sea, ahí se supone que estos 3 momentos y deberíamos tenerlos pues ejecutados a la hora de realizar nuestras lecturas. También hay que tener como básico, bueno, ¿para qué leo? ¿Sí? En el caso de la universidad, pues como estudiantes, cada área del conocimiento se aprende a través de la lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero con esta lectura? Pues entonces, dependiendo del área del conocimiento, pues usted debe estar ubicando cuál es la solicitud. ¿Qué debo hacer con ella? Un resumen, una reseña, una reflexión, una anotación, ¿sí? Otro tipo de ejercicio que implique una crónica. Bueno, si se quiere un producto, ¿cuáles son esas características? Entonces, por eso les comentaba yo al comienzo que es muy importante que cuando ustedes les soliciten hacer un documento, resumen, reseña, sería importante que los docentes
les dieran las estructuras. Bueno, un resumen con estas características. Y no suponer que el estudiante ya sabe qué es un resumen. ¿Por qué? Pues porque en cierta forma eso es un ejercicio que va haciendo ya del primer semestre, de los primeros momentos de llegar a la universidad, aunque uno lo haga en el colegio, no es lo mismo. O sea, son momentos diferentes. Y también requiere que usted tenga claro para el profesor qué es resumen, porque puede ser que yo teóricamente sepa que es un resumen, pero resulta que hay veces los docentes tenemos esa mala maña de acondicionar lo que nosotros pensamos que es un resumen, que pensamos que es un ensayo. Entonces vienen esas dificultades. Dice, no, es que esto no era, esto es un resumen, no tengo dos, le pongo dos porque eso no es un resumen. Pero no existieron las instrucciones anteriores para que usted se sentara y dijera, bueno, el profe me está diciendo que en resumen debo sacar las ideas principales, debo hacer esto, debo hacer lo otro. ¿Sí? Es muy importante esa anotación, aunque hay veces a los profes pues no les gusta mucho, pero debería ser una constante. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar haciendo esto? ¿Qué otra información necesito? Ya tengo aquí el documento, pero puede ser que yo necesite, lógicamente, leer en otros espacios sobre el tema. ¿Sí? Todo eso estaría allí. Cuando yo hago la comprensión de lectura, hago todos estos desarrollos. Describo, identifico, comparo, esquematizo, contrasto, aplico, evalúo, ¿sí? Analizo. O sea, que por eso la comprensión de lectura, en términos pues de desarrollo del aprendizaje, sería una posibilidad de mejorar pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, porque miren todos los ejercicios que uno a la hora de hacer un proceso puede realizar. ¿Sí? Yo tengo que explorar ese texto, ya tengo el contexto, ya sé qué es lo que me solicitan o qué es lo que voy a hacer, puedo referenciar otros textos, pero ya me voy a meter dentro del texto. Entonces, bueno, ¿qué sé sobre el tema? ¿Qué tipo de texto es? ¿He leído textos similares? ¿De dónde proviene? ¿Es confiable? Esta parte de confiable tiene que ver con la base de datos, todo lo que nosotros hemos en alguna vez revisado, que implique que no se puede estar hablando de usar textos de cualquier lugar. ¿Sí? O sea, tenemos unos lugares académicos, unos lugares que implican que hay un arbitraje, que hay una lectura, que son textos arbitrados, como se llaman, que se han sido revisados científicamente, y no cualquier tipo de texto. Entonces allí hay que tener claro, bueno, lo que yo estoy leyendo es confiable o no. ¿Quién es el autor? ¿Sí? Porque allí, en esa parte de quién es el autor, ustedes van a entender, bueno, si yo digo Charles Chaplin, ¿quién es Charles Chaplin? Bueno, yo me voy a buscar Charles Chaplin y van a ustedes a encontrar en su formación qué tipo de personaje fue, analista, crítico de la situación, digamos, de los cambios, de lo que pasó, todo lo que nacimiento del capitalismo, ¿sí? Como decía la compañera. Entonces yo ahí estoy parada en este autor. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían esas estrategias? Pues que cuando yo leo, no leo de una sola vez. Yo puedo leer, bueno, voy a leer el capítulo 3 y voy a hacer un escaneo. Reviso, o sea, que el capítulo 3 tiene
tiene un título grande que se llama Redacción del ensayo. Bueno, yo ya sé que aquí me van a hablar es de la redacción, ¿sí? Y que tiene unos subtítulos que dice Introducción, redacción del ensayo, pautas generales, claridad, exactitud, sencillez, conectores. Todo esto lo debo leer yo porque ahí estoy entendiendo cuál es el desarrollo del capítulo que yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, puedo leer el prólogo, pueden haber imágenes. Bueno, aquí hay una imagen, hay un cuadro, dice conectores más utilizados. Entonces, hace un cuadro y hace la relación y los nombra. O sea que ya este cuadro tiene un sentido y tiene un significado. Ya hice ese primer escaneo, ¿sí? Como está aquí. Anoto mis ideas previas, tengo unas hipótesis sobre el texto, para luego ver si realmente lo que yo pensé podría estar ajustado a lo que el texto dice. Puedo buscar información sobre el autor, sobre la tipología textual, como aquí en este caso, de este ejemplo, nos dice, bueno, a los títulos grandes le llamamos paratexto verbal, a los subtítulos paratextos verbales, títulos, subtítulos, y a la parte gráfica para textos icónicos, que tienen todo un sentido, ¿no? Que también debo leerlos. En el caso de ustedes me imagino que hay mucho de este para texto icónico, porque pues es una carrera que tiene esa connotación. ¿Sí? Algunos ensayos que yo he revisado por ahí tienen bastante imagen, ¿sí? Porque supongamos si voy a hablar de la boca o los dientes, la posición de los dientes, bueno, hay varios documentos donde uno encuentra bastante fuerza de lo icónico y en otras carreras también. Figuras de representación de tipos de coordenadas. Bueno, aquí yo tengo que entender por qué estas imágenes están aquí y no están puestas a la loca, sino que tienen un sentido. Ya pasé por revisión de texto primero, ¿cierto? Ya me ubiqué, escaneé, ya me introduje en el texto y ya lo que hago es, bueno, ¿cuál es el propósito de este autor? En el caso de los ensayos científicos, identificar cuáles son las ideas principales. Eso tiene que ver con mis ideas o yo realmente estoy en desacuerdo con el autor o afirmo algunas cosas que considero son importantes, me hago preguntas y indago. ¿Sí? Bueno, para eso se necesita pues las estrategias de, como lo dijimos al principio, leer varias veces. Una sola lectura, al igual que la escritura, no es posible. ¿Cuál es el subrayado? ¿Sí? Un subrayado que muestre lo más relevante, como en el caso aquí, miremos en este documento, cómo no se subraya todo, ¿no? Sino que se toma lo principal. Entonces dice, los científicos dividen actualmente un fenómeno de conducta instintiva en tres fases principales. Aquí de esto es que vamos a hablar. Primero, cierta especie de modificación interna, tal como el hambre o la producción de hormonas sexuales. O sea que esto sería lo que para mí desde el punto de vista del documento sería lo fundamental. ¿Sí? Entonces lo voy subrayando, pero no lo subrayo todo. Empieza conductas de los animales, empieza lo que se llama conducta apetitiva, es decir, la búsqueda de las condiciones adecuadas en las que se satisfaga esta necesidad y búsqueda en la que la experiencia y el aprendizaje pueden muy bien tomar parte. Tercero, el animal se encuentra con el desencadenante particular que provoca el acto instintivo no aprendido. Entonces,
Yo puedo tomar como lo fundamental, también podría subrayar mucho más, pero lo que en sí trae el párrafo podría ser la conducta apetitiva. ¿Sí? ¿Y qué significa ese acto pues instintivo? El texto Conducta de los animales es un fragmento expositivo que habla de la conducta instintiva de los animales. Está dividido en 3 párrafos en que el autor divide el texto. El subrayado destaca las frases sobre las que hace base la explicación. Porque miren que aquí estamos hablando de textos positivos, ¿no? Entonces estamos hablando de textos de la ciencia. ¿Sí? Y puedo hacer el análisis de cada una de esas frases, que sería lo que me permite el subrayado. Pero si lo subrayo todo o si no subrayo nada, pues no sería una estrategia de lectura. Entonces, los textos objetivos, expositivos y didácticos, donde predomina la exposición, se busca la información, la explicación. Entonces, miren que aquí me estoy parando en el tipo de texto. Y es un texto científico, didáctico, que busca que la explicación, la claridad de las ideas, el orden y la objetividad. Entonces, ahí también tengo que estar en esa situación de ubicación. Bueno, si yo hablo de un texto expositivo, entonces tengo que estar pensando, como el ejemplo que estamos leyendo, en primero el planteamiento de la tesis, presentación del tema, desarrollo explicativo y conclusión. En cierta forma nosotros trabajamos esto para el ensayo académico que le hemos llamado expositivo argumentativo. O sea que la parte expositiva tiene estos elementos, ¿cierto? Y aquí estaría pues lo que podría yo señalar como subrayado. El texto es mucho más extenso, aquí estamos solamente analizando algunos párrafos para hacer el subrayado y entender que el subrayado no puede ser todo el documento, sino lo fundamental. Aquí este es como un ejemplo de algunos textos expositivos, en el caso de los textos expositivos. Entonces, el subrayado no es todo, yo anoto ideas que no entiendo, palabras, pero eso no lo hago al principio. Ojo que estamos mal acostumbrados a leer y empezar a decir, ah, no, es que esto no lo entiendo, entonces voy al diccionario o voy a... Entonces allí ocurre problemas de comprensión. Entonces anoto, le pregunto al texto cuál es la intención, cuál es la ideología, cuáles serán las posturas. Y aquí hay una imagen de, bueno, si subrayo todo, termino no sabiendo qué es lo fundamental. Entonces, en la imagen nos da la relación de, bueno, ¿cuál sería el subrayado más adecuado? A lo último, que ya en la lectura crítica, valoro el texto, lo comparo con otros, lo analizo y asumo una postura. El quinto y último punto es, bueno, después de haber leído y haciendo estos pasos, que ustedes no los van a decir, ah, bueno, un momentico, ¿cómo es que es el paso número 1? ¿Cómo es que es el paso número 2? No. Uno, a medida que va construyendo el proceso de comprensión, pues lo va haciendo casi de manera mecánica. Pero sí ser muy consciente de algunas estrategias para evitar perder tiempo, no entender lo que se lee y en últimas perder el entusiasmo por la lectura, ¿no? Porque cuando uno no entiende, pues pierde todo el sentido. Bueno, entonces ya viene de eso que ya comprendí de mi texto, yo puedo hacer un organizador gráfico. Ah, puedo resumir, puedo comentar, puedo reseñar. El comentario de lectura también es uno de los textos que se usa en la academia. Mapa mental, que puede ser el concepto en el centro y alrededor del concepto, pues está todo lo que tiene que ver con el concepto general, donde se da, pues tenemos frutas, la manzana. Entonces miren, hace una médico Eva Pastel, ¿sí?
todas las implicaciones que tiene la palabra manzana. Naranja, vitamina C, cítrico, zumo. En este caso es un mapa, no un mapa conceptual, sino un mapa mental, que es diferente al mapa conceptual. En el mapa conceptual nosotros tenemos los conceptos, partimos de este concepto. Y alrededor de él y a través de, mírenlo aquí, de conectores y rayitas, voy estableciendo relaciones. Porque si yo no establezco estas relaciones, pues realmente no entiendo qué es lo que quiero decir. Entonces yo aquí digo, los mapas conceptuales representan conocimiento organizado, ayudan a responder preguntas clave. Es necesario para responder preguntas y ayudan a responder. Incluyen sentimiento, afecto, añaden conceptos, son regulares y percibidos por... ¿Sí? Cada una de estas rayitas relaciona el concepto con el que sigue y a través del conector. Y todo está alrededor de un concepto general que sería el de mapa conceptual. ¿Sí? Bueno, entonces, esto pues sería ya para el ejercicio que vamos a hacer en casa. Los pasos para escribir un resumen, leer a profundidad, identificar las ideas esenciales, redactar las ideas con mis propias palabras, no incluir opiniones, revisar la coherencia y el sentido de las ideas y pues lógicamente siempre hacer revisión antes de entregar de cómo escribimos lo que vamos a entregar como punto de... Bueno, entonces ustedes tienen aquí lo que nosotros vamos a hacer como ejercicio. Entonces van aquí como ejercicio de clase. Entonces, miren, estaría la clase número 13, estrategias de lectura, pues ahí ubicamos como los documentos más sencillos para que ustedes tengan en cuenta esas estrategias, porque es un tema bastante extenso. Entonces, comprender es ojear, echar vistazos, ya lo vimos en el otro documento, barrer el texto, están los materiales que tienen que ver con la comprensión, aquí estrategias de comprensión de lectura, y el que vimos en clase, lectura en 5 pasos. Bueno, entonces, para ejercicio de casa, vamos a usar el resumen. Aquí hay dos presentaciones sobre qué es un resumen desde el punto de vista del área del cual yo pertenezco, que es un resumen, o sea, nosotros somos especialistas en lectura y escritura, qué es un resumen y cuáles son los tipos de resumen. Nosotros estaríamos hablando aquí en la tarea de un resumen académico. ¿De qué qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, entonces voy a tener en cuenta, primero reviso, según las indicaciones que me da la maestra, para este curso resumen es esto y esto y esto. ¿Sí? Y ahí estarían las características. Entonces ustedes van a tomar un documento de los que ustedes tienen para revisar su pregunta y su planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces con él van a hacer el resumen. Van a hacer su resumen dependiendo pues del documento que ustedes están y deben revisar, porque acuérdense que el ensayo ya no va a ser como el ensayo número 1, sino que ya implica argumentación. Y como trabajo de clase ahorita, vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo les doy lo fundamental de qué es un mapa conceptual. ¿Sí? En este caso estamos hablando de mapa conceptual, no de mapa mental. Entonces resulta que si ustedes van, ¿cuáles son los fundamentos de un mapa? Los conceptos. ¿Sí?
Y nosotros vamos a trabajar un concepto grande, proyecto de aula para la escritura y la lectura en el aula universitaria. Aquí podríamos quitarle esta aula en el espacio universitario para que no nos quede repetido como concepto. ¿Sí? Es el concepto central, es el proyecto de aula. Lectura y escritura en la universidad. Los otros conceptos que vamos a relacionar en este eje principal van a ser todos los que hemos visto en clase y que están dentro del campus virtual. Entonces ustedes, lo primero, como dice aquí, pasos. Ingrese al link que corresponde a una revisión sobre comprensión de lectura. Ustedes le abren aquí y van a llegar a esta parte. A ver si... Aquí hay en Canva mapas mentales. ¿Sí? Entonces, espero que lo puedan abrir allí. Y aquí estaría crear mi mapa mental. Entonces, resulta que aquí ustedes tienen varias plantillas. Pueden usar cualquiera, teniendo en cuenta pues que lo fundamental aquí, todos vamos a partir del proyecto de aula. ¿Sí? Lo puedo hacer más pequeño o más grande. El proyecto de aula, pues para que no nos quede como tan grande, pues ustedes lo pueden medir acá. Y para la lectura y la escritura o lectura y escritura en el aula. Y aquí alrededor de todo esto, o sea, todos los otros conceptos van a estar relacionados con lo que nosotros hemos visto. ¿Sí? Entonces, pues la explicación la tienen ustedes ahí en el mismo campus. Miren aquí, ya ustedes van a su curso. Entonces, ustedes cada que caminan revisan una clase, está relacionada con un concepto. Entonces, este es el eje central. El proyecto habla como eje central para la propuesta de lectura y escritura en la universidad. Este es lo fundamental. O sea, por eso él va en el centro. Alrededor de él va pregunta de investigación, problema de investigación, base de datos, ¿sí? Base de datos, concepto de ensayo académico, concepto de ensayo expositivo argumentativo, concepto de párrafo, concepto de argumentación, de signos de puntuación, conectores, uso del español y comprensión de lectura. Ahí ya acabamos, le dimos la vuelta a todo lo que corresponde el ejercicio de nuestra clase y volvimos al proyecto. Ustedes pueden tomar la que consideren la más adecuada para ustedes, pero les recomiendo, como les digo aquí, usar, porque como allí no lo tienen, usar las líneas dice aquí, miren, elija una plantilla adecuada para realizar un mapa conceptual sobre el proyecto de aula para la escritura y la lectura en el aula como concepto central. Relacione los otros conceptos. ¿Cuáles son esos otros conceptos? Los que les acabo de mostrar dentro de todo los
los momentos de clase que hemos tenido. Están trabajados en forma de conceptos, en el mismo orden que se encuentra en el campus virtual. La relación, la relación se establece a través de líneas de conexión y marcadores que le permitan de establecer esa relación. ¿Sí? Y ese ejercicio puede ser en tiempo de clase para compartir con el grupo. Ese sería como el ejercicio para abordar pues, lo que tiene que ver con una de las estrategias de comprensión de lectura. Entonces, puede usar cualquiera de las plantillas que ustedes tienen aquí, la que ustedes consideren, pero sin olvidar, aquí ustedes pueden ir a esta, creo que son elementos, buscar líneas y que las líneas le permitan establecer una relación entre este que será el centro, este es el concepto central, y el concepto central está relacionado con las partes. Pero estas partes ustedes las van a definir como ustedes la entienden, cortico, no es algo extenso. Y además van a establecer un conector, una relación, ¿sí? Una relación que puedan eh, establecer y que se entienda. O sea, que cuando yo lea diga, ah, bueno, el proyecto de aula para la lectura y la escritura, ¿cierto? De comprensión, eh, requiere, entonces yo puedo hacer una línea aquí, requiere de conocimientos previos, o tiene en cuenta conocimientos previos, o se desarrolla a través de conocimientos, que sería el primer concepto. Entonces, ¿qué es un conocimiento previo? De acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado, se puede definirlo de manera pues muy sencilla, no es porque se trata también de condensar. ¿Sí? Entonces, ustedes por aquí van a encontrar líneas, mírenlas aquí, ¿sí? Las tienen que quedar más pequeñas, claro. Las que son gratis, porque no. Ahí usar las líneas. Ese sería como el ejercicio, pues, de clase, ¿no? Eh, ahora, también podemos hacerlo, pues,